Buenos días, feliz sábado para todos en esta hermosa mañana. Espero que estén todos gozando de las bendiciones de nuestro Señor. Bueno, pues hoy es un día muy especial para toda la cristiandad evangélica. Estamos recordando el día en que dio inicio la Reforma Protestante en Alemania. Y vamos a hablar un poquito, bien breve, acerca de los tres pilares de la Reforma, que como titula nuestro devocional, es gracia, fe y escritura. Bueno, vamos a escuchar el himno de Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios. Una versión un tanto diferente, pero interesante. Espero que disfrutemos de este precioso himno que compuso nuestro hermano Martín Lutero.
Amén. Bendito sea el Señor. Él es nuestro castillo fuerte, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bueno, como decía, estamos recordando este día, 31 de octubre, como el día en que Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis contra la venta de indulgencias. Lo que motivó a Martín Lutero a hacer estas tesis refutando este asunto de las indulgencias, pues fue su celo, ¿verdad?, ante esta gran mentira, esta gran farsa. Se quería construir la Basílica de San Pedro en Roma, no había suficientes fondos y se quiso ganar o obtener dinero para la construcción de este edificio a través de la venta de las indulgencias, que eran un tipo de documentos que supuestamente liberaban a las almas del purgatorio y garantizaba pues también a veces hasta los vivos la salvación, la liberación del purgatorio. Y bueno, esto fue un gran engaño, una gran mentira. Había un monje llamado Juan Tessel que estaba predicando, era un gran predicador, sí, era un gran engañador también. Y se inventó una frasecita que rimaba, más o menos decía así en la traducción, ¿verdad?, al español. Dice: tan pronto como la moneda en el plato suena, un alma sale del purgatorio sin pena. Entonces imagínense, todas las personas pues quieren ayudar a sus seres queridos a salir del purgatorio, otros que están vivos no quieren llegar allá, pues imagínense. Pero esto, entre otras cosas, ¿verdad?, porque Martín Lutero hizo una visita a Roma anteriormente que pues lo desencantó completamente en cuanto al sistema, ¿verdad?, operativo en la Iglesia Católica y todas las cosas que él vio allí, la corrupción, todo, pues le llevó finalmente a clavar estas tesis en el 31 de octubre de 1517. Ahora, resumiendo lo que es el fundamento de la Reforma Protestante, que así se llegó a conocer, pues era una protesta que estaba haciendo Lutero en este caso por este asunto de las indulgencias y otras cosas. Hay tres pilares, tres columnas que sostienen a la Reforma Protestante. Algunos han añadido dos más, pero lo que son el fundamento de la Reforma Protestante, podemos decir que es la sola fide. O sea, cuando hablamos del contexto de la salvación eterna, esa salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, es solamente por la fe, sola fide. Justificación solo por medio de la fe, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El texto que despertó este fuego en Lutero fue el justo por la fe vivirá. Y de estas cosas pues empezaron a tomar en él una gran importancia, un gran despertar que le llevó a proclamar, ¿verdad?, que es solamente por la fe. Resumiendo esto, lo que se quiere decir cuando se habla de que la salvación, la justificación para con Dios solo es posible alcanzarla por medio de la fe, está descartando que no es por la religión en sí misma. La religión pues puede ser buena o puede ser mala, pero no es la religión la que nos salva. No es la fe que depositamos en un sistema religioso, porque no es la religión por sí sola la que puede otorgarnos a nosotros la salvación.
No se trata de la práctica legalista que nosotros podamos tener en una religión, llámese como se llame. Es lo que realmente nos salva, es una relación personal con el Creador por medio de Jesucristo, a quien amamos y obedecemos por cuanto hemos creído en Él y en su Evangelio. O sea, entonces no es la religión. La religión, si es buena, nos liga con Dios, nos permite tener ese vínculo con Dios a través de la adoración, el servicio y todo lo que tiene que ver en el contexto de esa relación con Dios. Pero la religión por sí sola no salva, es la fe en Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Ahora, no es la moral por sí misma, que es otra de las cosas que muchos defienden. Ni siquiera la moral, que es resultado de nuestra relación con Dios, porque definitivamente cuando nos relacionamos con Dios por medio de Jesucristo, hay una moral, hay una ética cristiana que nosotros tenemos que guardar. Pero el guardar esa ética o esa moral por sí solo tampoco nos salva. Tiene que ser el resultado de haber creído en Jesucristo y haber establecido una relación personal con Dios. Pero aún así no nos salva. Es solo la fe lo que nos trae a nosotros la salvación. No son las obras tampoco por sí mismas o por sí solas. Sabemos que las obras son el resultado o el fruto de haber creído. O sea que no podemos decir que tampoco podemos ser salvos por una fe que no produce obras. La fe que salva produce obras. Y por eso Santiago hace énfasis. Tú tienes fe, pues muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Pero no son las obras las que salvan. Muchos creyentes pueden tener muchas obras, pero no haber nacido de nuevo, no haber tenido esa fe que salva en su vida. Entonces no son las obras por sí solas. Fue, es y será solamente por medio de la fe en Jesucristo. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Solamente por medio de Él podemos llegar al Padre. Una fe relacional que nos lleva, nos conduce al amor y a la confianza en Dios, en su palabra, que nos transforma. Por lo que podemos afirmar, sin contradecir a Lutero en lo absoluto, que tampoco es por la fe en sí misma. Si esta fe no me lleva a estar en Cristo y a vivir por ella. Si la fe que yo profeso tener en Dios, en Jesucristo y en su palabra, me conduce a la obediencia a Dios, a vivir por ella, entonces sí, es la fe salvadora. Pero no una fe que solamente dice creer en Dios, porque como ya hemos explicado en otras ocasiones, esa es una fe de demonios. O sea, una fe que no obedece a Dios es una fe de demonios. Entonces, sola fide, solo por medio de la fe. No hay ningún otro mecanismo que nos pueda conducir a la salvación. No se trata de indulgencia alguna en el contexto de Lutero, ¿verdad? No se trata de comprar, porque es imposible comprar la salvación de Dios. Ahora, el otro pilar es solo gratia, solo la gracia de Dios. La gracia de Dios es su favor inmerecido para con nosotros. Leo Efesios 2:8 en una versión diferente de la Biblia. Dice, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido. Es un don de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Qué nos está diciendo
este versículo. La fe, amados hermanos, es el medio por el cual somos salvos. Es el vehículo a través del cual somos salvos. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha dispuesto. Pero la gracia es la fuente de bondad y misericordia que hace posible que seamos salvos. Por eso es por fe, dice, pero por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe es el vehículo, repito, pero la gracia es la fuente. Por lo que si no hubiera una gracia salvadora, entonces no fuera posible la salvación, por mucha fe que nosotros pudiéramos tener. Es por medio de la fe, pero por gracia, por ningún mérito humano. No podemos alcanzar la salvación de Dios porque hagamos buenas obras, hayamos acumulado méritos. Esas cosas no cuentan, dice Isaías, el Señor en Isaías, que son trapos de inmundicia, es decir, nuestra justicia, lo que podemos hacer o quisiéramos nosotros poder hacer para alcanzar el favor de Dios, es como una peste delante del Señor, es un trapo de inmundicia, es algo sucio, es algo que Él no puede tolerar, porque no podemos los seres humanos hacer absolutamente nada para ser salvos, más que creer, más que aceptar el sacrificio de Cristo por nosotros y arrepentirnos de nuestros pecados. Es solo gracia, la fuente que fluye, misericordia y bondad para todos nosotros, para todos los que no han creído también. Si usted no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, quiero que sepa que no es necesario que siga en esa condición, porque la gracia de Dios todavía está fluyendo. La gracia de Dios todavía es abundante para todos los que se acercan al Señor. Sola gracia. Y el otro pilar de la reforma protestante y fundamental también es sola escritura. Sola escritura, solo la Biblia como la fuente de autoridad de nuestra fe. Sabemos que en esto hay un conflicto tremendo con la Iglesia Católica Romana sobre todo. Y bueno, eso no es un punto a que nos vamos a meter ahora. Pero la Biblia, lo que constituye esos libros inspirados por el Espíritu Santo y que evidentemente fueron reconocidos, fueron aceptados, fueron canonizados como libros inspirados y apropiados para ser considerados palabra de Dios, sí fueron a labor de los hombres, pero guiados por el Espíritu Santo. La confianza no puede estar en los hombres que han reconocido los libros o que posteriormente se han dedicado a la interpretación de estos libros. Sabemos que hay parte de razón en este asunto, pero no podemos pensar que esto sea el patrimonio solamente de un grupo de hombres. Y por eso es que la escritura estuvo tan lejos, con mucho tiempo, del pueblo, y el pueblo tenía que aceptar lo que le dijeran acerca del significado de las escrituras. Y a veces pues esto era incluso inalcanzable en algunos contextos en la historia, porque las misas se daban en latín y no todo el mundo hablaba este idioma. Pero bueno, lo que nosotros, y a partir de esta declaración de Lutero en sus 95 tesis, aunque claro, tenemos que reconocer, Lutero fue el que marcó a raíz de este acontecimiento el inicio, ¿verdad? Pero hubo reformadores anterior a Lutero también, gente de fe que se opusieron al sistema católico romano.
la sola escritura lo que nos da a nosotros es un mensaje a gritos que nos dice que no es la tradición. Algunos defienden mucho el asunto de la tradición y casi que la ponen al mismo nivel de las escrituras. Y esto es un error. La tradición es parte de nuestra experiencia religiosa y la tradición es importante porque definitivamente es lo que ha venido de generación en generación y muestra pues la práctica, la evidencia de aquellos que han tenido fe y cómo la han guardado. Es importante y es uno incluso para nosotros los wesleyanos, una parte de cuadrilátero wesleyano. Pero no puede ser la tradición lo que nos da a nosotros el contenido infalible del Dios eterno. Lo que nos da a nosotros esa palabra eterna, esa palabra que no cambia, esa palabra que no puede ser en ninguna manera alterada, es el Señor en la palabra de Dios escrita, que es la Biblia. Bueno, hay algunas cosas allí que definitivamente serían materia de otro análisis, pero independientemente de la Biblia, como se conoció en un inicio y después a raíz de toda esta pues, depuración, si podemos decir, con relación a los libros que no son 7, en realidad son 14 libros, que los llamados apócrifos, que no lo encontramos en nuestras Biblias evangélicas. Independientemente de eso, la Biblia, como nosotros la hemos recibido, debe ser, amados hermanos, la única autoridad de fe para nosotros. No son las opiniones humanas tampoco. O sea, ni la tradición ni las opiniones humanas. Porque las opiniones humanas pueden ser valiosas, pueden ser constructivas, pero no son la palabra de Dios. No son la palabra de Dios. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y ahí es donde tenemos que tener siempre el filtro de la palabra de Dios. Para que las opiniones humanas, las interpretaciones incluso humanas, la pasemos por este filtro de la palabra de Dios. No son esas interpretaciones privadas de la Escritura que algunos hacen ignorando la hermenéutica sana, las reglas de interpretación de las Escrituras, y el resultado son pues herejías, interpretaciones completamente ajenas a lo que realmente quiso decir el autor, y eso es muy peligroso. Dice, el apóstol Pablo que no deberemos acostumbrarnos a pensar más allá de lo que está escrito. Si respetáramos el verdadero espíritu de las Escrituras y lo que Dios nos comunica en ellas, no tuviéramos tantos problemas de interpretación, no tuviéramos tanta gente diciendo cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Quitar o poner al mensaje de la Biblia es acarrear maldición en nuestras vidas, y la Biblia lo dice. Se puede leer Deuteronomio 4:2, 12:32. Hay una maldición para todo aquel que añada o quite a la Escritura. ¿Por qué? Porque ellas deben ser el objeto de nuestro supremo amor y deleite al Señor. Pero tiene que ser lo que Él ha permitido que quede registrado como libros inspirados por el Espíritu Santo. Debemos poner en ellas nuestro deleite, nuestro supremo amor. Dice el Salmo 119:92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Pero bueno, como pilar de la Reforma para nosotros, lo fue para Lutero en su interpretación de las Escrituras, y lo es para todos nosotros hoy.
lo que queremos comunicar es que fuera de la Escritura no podemos buscar autoridad para nuestra fe. Nosotros tenemos que creer lo que dicen las Escrituras y sostenernos por lo que dicen las Escrituras. Voy a terminar con unas palabras de Wesley. Este hombre sabemos que fue un prolífico escritor. Wesley leía mucho de todo tipo de literatura que fuera provechosa para él, incluso medicina escribió, incluso como un manual de medicina. No sé si la palabra manual es la exacta, pero escribió algo relativo a la medicina. Y lo que quiero comunicar es que a pesar de que este hombre tenía un vasto conocimiento y leía y escribía y todo, mire lo que él dijo: yo sé que mi vida es corta, que paso por este mundo como una flecha cuando cruza el espacio. Soy un espíritu que vino de Dios y a Dios vuelvo. Estoy como suspendido sobre un inmenso abismo. Caeré en una inmutable eternidad. Una cosa ansío saber: el camino al cielo y cómo llegar seguro a ese feliz Edén. Dios mismo ha tenido la bondad de señalar ese camino. Precisamente con ese fin descendió del cielo. Él lo ha señalado en un libro. Oh, dame ese libro. No importa el precio. Dame ese libro de Dios. Yo lo tengo. En él hay suficiente conocimiento para mí. Permitidme ser homo unius libri, es decir, hombre de un solo libro. Ahora aquí estoy, lejos de las encrucijadas humanas. Me encuentro solo. Únicamente Dios está conmigo. En su presencia abro y leo su libro con el fin de hallar el camino al cielo. Entonces las Escrituras me iluminan y lo que así aprendo, eso enseño. Juan Wesley. Qué interesante que él, a pesar del conocimiento que tenía y los libros que había leído, incluso escrito, él dijo: yo quiero ser hombre de un solo libro, porque este libro de Dios me muestra el camino al cielo. Amados hermanos, usted, si ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y se ha arrepentido de sus pecados, está en este camino al cielo. Pero este libro nos da a nosotros mucho conocimiento de cómo debemos transitar hacia ese camino. Este libro ordena nuestros pasos, como el salmista pidió: ordena mis pasos con tu palabra. Tenemos la necesidad de permitir que Dios, a través de su palabra, transforme nuestras vidas y nos dé un caminar seguro hacia la vida eterna. Hoy, como en los tiempos de Lutero, es necesario plantarnos sobre la palabra eterna de Dios que ha sido revelada para nosotros. La fe y la confianza en ella nos da a nosotros la seguridad de llegar triunfantes un día a la patria celestial. Ese mismo libro declara la condición del ser humano muerto en sus delitos y pecados, ajenos de Dios y de la ciudadanía de Israel, separados completamente de la bendición de Dios para salvación. Pero la buena noticia es que en ese libro se nos revela el
plan de salvación de Dios. Se nos revela el cómo podemos alcanzar misericordia. Por eso hoy te llamo al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nunca honraremos más la reforma protestante, como se le llamó, que creyendo en Jesucristo, que arrepintiéndonos de nuestros pecados y viviendo la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y tengan un excelente fin de semana. Nos vemos los hermanos de la Iglesia de Jesús Flores, primero Dios, mañana en el templo. A las 10 de la mañana comienza nuestro servicio y si alguien está interesado en visitarnos lo puede hacer. 4515 Sur Flores, San Antonio, Texas. Ojalá que nuestros hermanos ya estén pensando ya seriamente en incorporarse a nuestras reuniones. Estamos guardando las reglas y queremos, amados hermanos, que usted, si ya está en la disposición de hacerlo, no lo posponga más y venga y reúnase con nosotros para adorar a Dios, más aquellos que tienen responsabilidades. Necesitamos echar adelante el ministerio con los jovencitos, la escuela dominical. Por favor, ayúdenos a orar por esto, pero los hermanos que tienen esos dones y esas responsabilidades, pues anímense y vengan y adoremos juntos al Señor. Vamos a orar una vez más en esta mañana. Recuerden, hermanos, el plan que tenemos de dedicar el miércoles a una oración, un tiempo de oración en vivo, muy corto, quizás una media hora. Todavía tengo que ver, ya sé cómo iniciar el video en la computadora, pero lo que todavía no sé es cómo etiquetar a las personas para que no se lo pierdan y así podamos interactuar. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Señor y Salvador, en esta mañana, por este día que estamos recordando el inicio de la Reforma Protestante, Señor. Gracias por el valor que tuvo Martín Lutero para clavar estas 95 tesis en la puerta de esta catedral y iniciarse así, Señor, un movimiento que trascendió al mundo entero y que sobre todas las cosas abrió las posibilidades al pueblo a estar al alcance de las Escrituras. En esta mañana, gracias te damos por esto, pedimos que tú bendigas a todas las iglesias que están andando en la verdad, que están predicando el verdadero evangelio de Jesucristo. Te ruego que tengas compasión y misericordia por los que se han desviado, Señor, por los que están predicando un evangelio ajeno al Señor Jesucristo. Eso es su propio evangelio, sus propias noticias, sus propias interpretaciones de las Escrituras torcidas que llevan a la perdición, Señor. Ten misericordia de ellos. En esta mañana te ruego por las peticiones de mis hermanos. Padre Santo, que tú seas con cada una de ellas. Pedimos que tengas, Padre, misericordia de la familia de nuestra hermana Grisel Cordobés. Tú consueles sus corazones ante esta pérdida tan lamentable para ellos, Señor. Trae consolación y fuerza al corazón de la familia, Padre. Te pedimos pidiendo por la salud de Gladys Pedraza, de María Antonia Díaz, para que tú, Señor, te compadezcas y tengas de ellas misericordia y extiendas tu mano y traigas alivio a sus dolores. Te seguimos pidiendo por Norma Escobedo y por Carlos Menchaca y te seguimos agradeciendo por el avance que están teniendo, Señor, en cuanto al tratamiento para la recuperación de su salud. Bendíceles y ayúdales a seguir confiando en ti. Así, Padre, rogamos por la hermana Mari Padilla, que ha puesto una petición delante de ti y ha pedido oración por ella. Rogamos, Señor, que tú les respondas, que tú traigas a su corazón fe y descanso, para que ella, Señor, esté en paz y esperando en ti la respuesta a su petición. Bendícele, bendice a su esposo Emanuel y a toda la familia, Señor. Gracias por el ministerio que ellos tienen en Sur Flores, Padre. Oh Maestro, quiero pedirte, Señor, por
la escuela dominical y el ministerio con los jóvenes. Señor, ellos necesitan de la palabra tuya también, y en estos tiempos difíciles pudieran resultar afectados grandemente. Te suplicamos que tú nos muestres, que nos des dirección en cuanto a lo que podemos hacer, Señor. Mañana en la reunión, permite que tengamos ideas para traer, Señor, la palabra a este grupo tan selecto de nuestros jóvenes. La escuela dominical, Padre, que tiene como labor fundamental la enseñanza de tu palabra, está estancada, y sabemos que todo ha sido resultado de esta pandemia. Pero Padre, yo te ruego que tú permitas que en el tiempo tuyo tú nos permitas comenzar nuevamente la escuela dominical, Padre. Toca los corazones de los hermanos que tienen dones para enseñar, para que se dispongan a servirte. Así, Señor, te pido por la salud también de Cintia, la amiga de Salén Rizos, que resultó, Señor, infectada con el COVID y ha tenido algunas situaciones difíciles en su vida. Te pedimos que, Señor, que tú traigas a ella un toque poderoso de sanidad y le muestres la bondad tuya en Cristo Jesús. Permite, Señor, que Salén le pueda ministrar y le pueda hablar de ti, y ella esté receptiva para recibir tu palabra. Te pido por los familiares del esposo de nuestra hermana Heidi Marín, el tío de su esposo y sus hijos que también resultaron infectados por el COVID. Te suplicamos, Padre, que tú en tu misericordia eterna extiendas tu mano también sobre estas personas y le permitas recuperarse. Sé, Señor, con todos los enfermos de esta terrible enfermedad, Señor, que nos ha azotado al mundo entero, y estamos todos expuestos y teniendo, Señor, Padre Santo, esa fe en que tú nos guardas y nos libras. Pero, Padre, estamos también vulnerables y solo tu gracia y tu misericordia nos puede sacar adelante. Obra, Señor. Permite que todo esto termine, Padre Santo, que tengamos un nuevo día con relación a esta pandemia. Te alabamos y bendecimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermanos, por escuchar. Y bueno, pues recuerde, solo fe, solo gracia, solo la Escritura. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. La paz de Cristo sea con todos. Amén.